Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre representación gráfica de funciones lineales y sus características, recordaremos en primer lugar el concepto de función lineal, que ésta se define como: es una función polinómica de primer grado cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Y en segundo lugar, recordaremos que las funciones lineales se clasifican en función lineal cuya expresión se define como f en x es igual a m por x y cuyo gráfico es. Segunda clasificación, función afín cuya expresión está definida por f en x es igual a m por x más n y cuyo gráfico es. Y tercera clasificación, función constante definida por la expresión f en x es igual a c y cuyo gráfico es. A continuación, dedicaremos la siguiente parte de nuestro video a la función lineal, cuya expresión está dada por f en x es igual a m por x, y para ello realizaremos una actividad. Represente gráficamente las siguientes funciones lineales e indique sus principales características. Literal A: f en x es igual a 3 por x. Muy bien, como ya conocemos que una función lineal representa en el plano cartesiano una línea recta, comenzaremos entonces construyendo su tabla de valores para las variables x y y. Recordar que y es igual a f en x. Luego utilizaremos los valores de menos 1, 0 y 1 para la variable x. Ahora, para obtener los valores de y, realizaremos los cálculos auxiliares. Tenemos entonces f en x, que lo reemplazaremos por el valor menos 1, y esto va a ser igual a 3 por menos 1. Y resolviendo la operación, esto va a ser igual a menos 3, y este valor lo ubicamos en nuestra tabla. Siguiente cálculo, f en x lo reemplazaremos por el valor 0, luego esto va a ser igual a 3 por 0, y resolviendo la operación planteada, esto va a ser igual a 0. Ubicamos dicho valor en la tabla. Y por último, f en x lo reemplazaremos por el valor 1. Luego, esto va a ser igual a 3 por 1. Y resolviendo la operación, nos quedaría 3. Y este valor lo ubicamos en nuestra tabla. El siguiente paso, determinar las coordenadas de los puntos, definiendo la letra R para nuestro primer punto de coordenadas menos 1, punto y coma, menos 3. El segundo punto con la letra S de coordenadas 0, punto y coma 0. Y el tercer punto, la letra T de coordenadas 1, punto y coma 3. Muy bien. Como siguiente paso, construir el gráfico de la función. Comenzamos representando las coordenadas del punto R. Continuamos representando las coordenadas del punto S. Y por último, representamos las coordenadas del punto T.
Luego podemos trazar la línea recta que pasa por los 3 puntos representados, y esta sería nuestra función lineal. A continuación, las características de la función, comenzando por el dominio, que se define como x que pertenece al conjunto de los números reales. Segunda característica, imagen, que se define como f en x que pertenece al conjunto de los números reales. Tercera característica, rango, que se define como el intervalo desde menos infinito hasta más infinito, y esto va a ser igual al conjunto de los números reales. Como cuarta característica, la monotonía. Recordar que esta la podemos definir de 3 formas. En primer lugar, a partir del valor de la pendiente, cuyo valor es el coeficiente de la variable x. Luego, m es igual a 3, y como este valor es mayor que 0, entonces la función es creciente. En segundo lugar, se define la monotonía a partir de su tabla de valores, que se define mientras que los valores de la variable x aumentan, los valores de y también aumentan. Luego entonces, la función es creciente. Y en tercer lugar, se define la monotonía a partir de su gráfico. Recordar que el gráfico siempre se lee de izquierda a derecha. Luego, teniendo en cuenta esto, como la línea sube o aumenta, la función es creciente. Y por último, indicar que las 3 primeras características siempre se cumplen para este tipo de funciones. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Literal B, f en x es igual a menos 2 por x. Comenzaremos entonces construyendo la tabla de valores para las variables x y y, recordando que y es igual a f en x, y utilizaremos los valores de menos 1, 0 y 1 para la variable x. Y para calcular los valores de y, realizaremos los cálculos auxiliares, comenzando con el primer valor, que sería reemplazando la variable x por el valor menos 1, y esto va a ser igual a menos 2 por menos 1, y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 2, y este valor lo ubicamos en la tabla. Continuamos reemplazando para el valor 0. Luego esto va a ser igual a menos 2 por 0. Y resolviendo la operación planteada, esto va a ser igual a 0. Ubicamos dicho valor en la tabla. Y por último, reemplazaremos para el valor 1. Luego esto va a ser igual a menos 2 por 1, y resolviendo la operación nos quedaría menos 2. Y ubicamos este valor en la tabla. A continuación, definiremos las coordenadas de los puntos. En primer lugar, el punto M de coordenadas menos 1, punto y coma 2. Segundo punto, N de coordenadas 0, punto y coma 0. Y en tercer lugar, el punto P de coordenadas 1, punto y coma menos 2. Muy bien. Continuamos construyendo el gráfico de la función. Comenzaremos representando las coordenadas del punto M.
representamos las coordenadas del punto N y por último las coordenadas del punto P. Y por los 3 puntos representados podemos trazar nuestra línea recta, que sería nuestra función lineal. A continuación definiremos las principales características de esta función, comenzando por el dominio, que se define como x que pertenece al conjunto de los números reales, la imagen, que se define como f en x que pertenece al conjunto de los números reales, el rango, que se define como el intervalo desde menos infinito hasta más infinito, y esto va a ser igual al conjunto de los números reales, y la monotonía, en primer lugar, se define a partir del valor de la pendiente, recordando que es el coeficiente de la variable x. Luego, m es igual a menos 2, y como este valor es menor que 0, entonces la función es decreciente. En segundo lugar, a partir de su tabla de valores, definiéndose, mientras que los valores de x aumentan, los valores de y disminuyen. Por lo tanto, la función es decreciente. Y por último, se define a partir de su gráfico, recordando que la lectura del gráfico se realiza de izquierda a derecha, y como la línea baja o disminuye en esta dirección, la función es decreciente. Recordar además que las primeras 3 características de esta función no varían, y que además el gráfico de la función pasa por el origen de coordenadas. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la representación gráfica de otro de los casos de las funciones lineales, así como sus principales características como parte del curso de funciones lineales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.